Haciendo el tiempo. Así como los de las guarniciones de Coyoacán nos vieron seguir las canoas, tomaron su camino, y los más de caballo y de pie que ahí estaban para la ciudad de Tenochtitlan, y pelearon muy reciamente con los indios que estaban en la calzada, y les ganaron las albarradas que tenían hechas, y les tomaron y pasaron a pie y a caballos muchas puentes que tenían quitadas, y con el favor de los bergantines que iban cerca de la calzada, los indios de Tlaxcalteca, nuestros amigos, y los españoles seguían a los enemigos, y de ellos mataban, y de ellos se echaron al agua de la otra parte de la calzada por donde iban bergantines. Así fueron con esta victoria más de una gran legua por la calzada, hasta llegar donde yo había parado con los bergantines, como abajo haré relación. Con los bergantines fuimos bien 3 leguas dando caza a las canoas. Las que se nos escaparon allegáronse entre las casas de la ciudad, y como era ya después de vísperas, y mandé recoger los bergantines, y llegamos con ellos a la calzada, y ahí determiné de saltar en tierra con 30 hombres, por les ganar 2 torres de sus ídolos, pequeñas que estaban cercadas con su cerca baja de cal y canto, y como saltamos ahí, pelearon con nosotros muy reciamente por nos las defender, y al fin, como harto peligro y trabajo ganámoselas, y luego hice sacar en tierra 3 tiros de hierro grueso que yo traía, y porque lo que restaba de la calzada desde ahí a la ciudad, que era media legua, estaba todo lleno de los enemigos, y de la una parte y de la otra de la calzada, que era agua, todo lleno de canoas con gente de guerra. Fiz asestar el un tiro de aquellos, y tiró por la calzada delante, y fizo mucho daño a los enemigos, y por descuido del artillero en aquel mismo punto que tiró, se nos quemó la pólvora que ahí teníamos, aunque era poca. Y luego esa noche proveí un bergantín que fuese a Iztapalapa, donde estaba el alguacil mayor, que sería 2 leguas de ahí, y que trujese toda la pólvora que había, y aunque al principio era mi intención, y luego que entrase con los bergantines, irme a Cuyoacán y dejar proveído como anduviesen a mucho recaudo, haciendo todo el más daño que pudiesen, como aquel día salté ahí en la calzada y les gané aquellas 2 torres, determiné de asentar ahí el real, y que los bergantines estuviesen ahí junto a las torres, y que la mitad de la gente de Cuyoacán y otros 50 peones de los del alguacil mayor se viniesen ahí otro día. He proveído esto, aquella noche estuvimos a mucho recaudo, porque estábamos en gran peligro, y toda la gente de la ciudad acudía ahí por la calzada y por el agua, y a medianoche llega mucha multitud de gente en canoas, y por la calzada a dar sobre nuestro real, y cierto nos pusieron en gran temor y rebato, en especial porque era de noche, y nunca ellos a tal tiempo suelen acometer, ni se ha visto que de noche hayan peleado, salvo con mucha sobra de victoria. Y como nosotros estábamos muy apercibidos, comenzamos a pelear con ellos, y dende los bergantines, porque cada uno traía un tiro pequeño de campo, comenzaron a soltallos, y los ballesteros y escopeteros a hacer lo mismo, y de esta manera no osaron llegar más adelante, ni llegaron tanto que nos hiciesen ningún daño, y así nos dejaron lo que quedó de la noche sin nos acometer más. Otro día, en amaneciendo, llegaron al real de la calzada donde yo estaba, 15 ballesteros y escopeteros y 50 hombres de espada y rodela, y 7 o 8 de caballo de los de la guarnición de Cuyoacán. Y ya cuando ellos llegaron, los de la ciudad en canoas y por la calzada peleaban con nosotros, y era tanta la multitud que por el agua y por la tierra no víamos sino gente, y daban tantas gritas y alaridos que parecía que se hundía el mundo. En nosotros comenzamos a pelear con ellos por la calzada adelante, y ganámosles una puente que tenían quitada, y una albarrada que tenían hecha a la entrada. Y con los tiros y con los de caballo hicimos tanto daño en ellos que casi los encerramos hasta las primeras casas de la ciudad, y porque de la otra parte de la calzada, como los bergantines no podían pasar, andaban muchas canoas y nos hacían daño con flechas y varas, que nos tiraban a la calzada. Hice romper un pedazo de ella junto a nuestro real, y hice pasar de la otra parte 4 bergantines, los cuales como pasaron encerraron las canoas todas entre las casas de la ciudad, en tal manera que no osaban por ninguna vía salir a lo largo. Y por la otra parte de la calzada los otros 8 bergantines peleaban con las canoas, y las encerraron entre las casas y entraron por entre ellas, aunque hasta entonces no lo habían osado hacer, porque había muchos bajos y estacas que les estorbaban, y como hallaron canales por donde entrar seguros, peleaban con las de canoa, y tomaron algunas de ellas, y quemaron muchas casas del arrabal. Aquel día todos despendimos en pelear de la manera ya dicha. Otro día siguiente, el alguacil mayor con la gente que tenía en Iztapalapa, así españoles como nuestros amigos,
se partió para Cuyoacán, y desde ahí hasta la tierra firme viene una calzada que dura obra de legua y media. Y como el alguacil mayor comenzó a caminar a obra de un cuarto de legua, llegó a una ciudad pequeña, que también está en el agua, y por muchas partes de ella se puede andar a caballo. Y los naturales de ahí comenzaron a pelear con él, y él los desbarató y mató muchos, y les destruyó y quemó toda la ciudad. Y porque yo había sabido que los indios habían rompido mucho de la calzada, y la gente no podía pasar bien, enviéle 2 bergantines para que les ayudasen a pesar, de los cuales hicieron puente por donde los peones pasaron. Y desde que hubieron pasado se fueron a aposentar a Cuyoacán. Y el alguacil mayor con 10 de caballo tomó el camino de la calzada donde teníamos nuestro real, y cuando llegó hallónos peleando, y él y los que venían con él se apearon y comenzaron a pelear con los de la calzada, con quien nosotros andábamos revueltos. Y como el dicho alguacil mayor comenzó a pelear, los contrarios le atravesaron un pie con una vara, y aunque a él y a otros algunos nos hirieron aquel día con los tiros gruesos y con las ballestas y escopetas, hicimos mucho daño en ellos, en tal manera que ni los de las canoas ni los de la calzada nos osaban llegar tanto a nosotros, y mostraban más temor y menos orgullo que solían. Y de esta manera estuvimos 6 días, en que cada día teníamos combate con ellos, y los bergantines iban quemando alrededor de la ciudad todas las casas que podían, y descubrieron canal por donde podían entrar alrededor y por los arrabales de la ciudad, y llegaron a lo grueso de ella, que fue cosa muy provechosa, y hizo cesar la venida de las canoas, que ya no osaba asomar ninguna con cuarto de legua a nuestro real. Otro día, Pedro de Alvarado, que estaba por capitán de la gente que estaba en guarnición en Tacuba, me hizo saber cómo por la otra parte de la ciudad, por una calzada que va a unas poblaciones de tierra firme, y por otra pequeña que estaba junto a ella, los de Tenochtitlan entraban y salían cuando querían, y que creía que viéndose en aprieto se habían de salir todos por ahí, aunque yo deseaba más su salida que no ellos, porque era muy mejor nos pudiéramos aprovechar de ellos en la tierra firme que no en la fortaleza grande que tenían en el agua, pero porque estuviesen del todo cercados y no se pudiesen aprovechar en cosa alguna de la tierra firme, aunque el alguacil mayor estaba herido, le mandé que fuese a sentar su real a un pequeño pueblo, a do iba a salir la una de aquellas 2 calzadas, el cual se partió con 23 de caballo y 100 peones y 18 ballesteros y escopeteros, y me dejó otros 50 peones de los que yo traía en mi compañía, y en llegando, que fue otro día, asentó su real a donde yo lo mandé. Y desde ahí adelante la ciudad de Tenochtitlan quedó cercada por todas las partes que por calzadas podían salir a la tierra firme.